La Hora Sokul. Conversaciones extraordinarias con grandes personalidades. Bienvenidos a un episodio más de La Hora Sokul. Hoy tenemos el honor que esté con nosotros Tamara Torner. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias. Mira, yo quería agradecerte personalmente porque tú hiciste visible desde el 2020, desde que salió Nadie nos vio partir, la violencia vicaria, porque ustedes saben, es una violencia, y ya lo platicábamos antes, es una violencia que se ha normalizado. En México, por ejemplo, en el 2021, hasta el 2021 se empezó a hablar de ella, y hasta el 2024 se publicó. Entonces, gracias porque a tu libro muchas mujeres se están dando cuenta que esto no es normal. Gracias, qué linda. Sí, pues fue ahora sí que una coincidencia muy buena el hecho de que salió en 2020 mi novela y en 2021 se empezó a hablar de violencia vicaria como tal. Y ha sido genial eso porque, pues sí, ha hecho que mi libro a muchas personas les ayude y eso es, pues se agradece muchísimo. A mí me gustaría remontarme un poquito más hacia atrás, además de ser comunicóloga por la Náhuac y haber estudiado en Casalam todo lo que tiene que ver con literatura. ¿En qué momento pensaste que ese falta de ortografía, vamos a ponerle así, del soldado en Veracruz, al entrar tu abuelo a México, daría la vuelta al mundo, ese nuevo apellido creado en México, por así decirlo? ¿Te lo imaginaste? No, la verdad es que yo me puse ese apellido, ese es mi apellido materno. Ujú. Y cuando decidí como mi nombre de pluma que fuera Trotner, fue un poquito porque mi abuelo tuvo 3 hijas mujeres, su hermano también, el apellido estaba desapareciendo. Ok. Y entonces dije, y como mi abuelo era uno de mis grandes amores en la vida, dije, pues para que no desaparezca el apellido, yo lo voy a poner. Y la verdad nunca me imaginé que iba a ser así, ¿no? Que ahorita iba a estar en 190 países, en 40 idiomas. Era lo que te decía. Déjate los 190 países. ¿En cuántas traducciones? Sí. Rescataste completamente ese apellido. ¡Qué Pues maravilla! yo creo que mi abuelo estaría muy contento. Por la verdad. supuesto. ¿Qué crees que dirían tus abuelos si leyeran tus novelas? Mira, la primera mi abuela no quería que le escriba. Como lo cuento en la novela, me hizo prometer que hasta que no se muriera no la iba a escribir. Le cumplí la promesa. Y la segunda fue una promesa que yo les hice a ellos de sí escribirla. Entonces yo creo que estarían muy contentos. Yo creo que mis abuelos me aplaudían todo lo que yo hacía. Entonces yo creo que Eras la estarían niña de sus contentos. ojos. Sí, era muy, muy consentida. Era la nieta más chica. Entonces yo creo que eso y todo lo que vivimos mi hermano y yo nos hizo ser muy cercanos a ellos. Sí, aparte lo transmites a través de pronunciar esos nombres, que también lo transmites de una manera que el otro día que estaban levantando el asfalto de la casa, le digo a mi mamá, definitivamente yo no podría vivir una guerra porque estaba escuchando tu libro, que es otra de las cosas que platicábamos antes, que qué maravilloso que tú narres los libros. Sí, me encanta. Yo soy muy, muy fanática de los audiolibros. He tratado, no saben a cuántas personas de convencer, porque me dicen, no, es que escuchar un libro no es leer. Y les digo, es que finalmente la literatura es lo que está ahí plasmado, ¿no? Si lo escuchas o lo lees, Eso mismo. o sea, yo creo que es lo mismo. Y a mí escuchar libros me fascina, sobre todo en una ciudad como México, que Sí, el pasas tráfico. horas, ya por lo menos haces algo. Entonces, yo todo el tiempo estoy escuchando un libro y leyendo un libro. Y sí, cuando me dijeron que iban a hacer el audiolibro, dije, ay, me encantaría grabarlo yo porque me gusta escuchar los audiolibros narrados por los autores. Creo que le da este sentimiento muy personal del escritor, ¿no? Además, otra cosa que yo creo que ahí en lo de los audiolibros y eso, dicen que los libros que realmente quieres comprender, los tienes que leer y luego leer en voz alta. Claro. Entonces ahí ya nos están ahorrando el leerlos nosotros en voz alta. De hecho, como escritor, cuando escribes algo, luego lo tienes que leer en voz alta para ver si funciona, ¿no? Es una de las técnicas que usamos los escritores para entender si está el ritmo, las rimas, si todo está bien, es leerlo en voz alta. Entonces, pues ahí queda clarísimo cuando escuchas un audiolibro. Y tu primera novela no es Nadie nos vio partir, es Siempre las jacarandas. que está basada en tu tesis del doctorado. Es mi tesis de doctorado. Sí, porque el doctorado era un doctorado en literatura con especialidad de novela.
Entonces la tesis tenía que ser una novela o algo que tuviera que ver con las novelas. Entonces yo escribí esa novela. Es una novelita pues muy tesis, ¿no? No es una novela que yo publicaría en ningún lado, pero funcionó para recibirme de doctora. ¿Y cuántos borradores tiene la novela ahora tan conocida que llegó a las pantallas? Pero también la otra novela, la del pronunciaré los nombres, ¿cuántos borradores hay detrás de cada una, más o menos? Son muchísimos porque yo tengo un taller, estoy con Beatriz Rivas en un taller de escritura, somos 8 escritores y entonces es muy lindo porque llevas cada semana las cuartillas que has escrito, las lees en voz alta, todo el mundo tiene su copia, te corrigen, entonces regresas a tu casa, esas correcciones las pones en, digamos, ya en la novela y así vas avanzando. Y una vez que acabas eso, se las entregas, la vuelven a leer completa, vuelve a haber correcciones, comentarios, y luego se lo llevas a la editorial. Claro. Y tu editor vuelve a editarla. Entonces, la verdad es que son decenas, o sea, no te podría decir cuántas, pero son decenas de tratamientos para cada novela. O sea, realmente muchas veces leemos los libros, pero es como, ¿cuántos años hay detrás de un libro? O sea, no es como, me siento... Es muy raro, existe, porque sí existe gente que hace eso, pero creo que es, o sea, hay años detrás de una novela, ¿no? Sabes que años de escritura, más antes, años de aprender, de leer. Yo creo que para realmente ser escritor tienes que ser un gran lector. Tenemos que leer a los clásicos, tenemos que leer pues todo lo muy valioso de la literatura y luego escribir y luego corregir. Sí, yo creo que los escritores que se dicen de primera mano, yo me siento y escribo y publico, no les creo mucho. Pero bueno, cada quien. Cuando se hizo el guión para lo que vimos para la serie, ¿tú estuviste dentro de la adaptación del guión o te lo presentaron e hiciste correcciones? Yo me presentaron en el primer tratamiento de guión. Ahí tuve pláticas. Esto fue antes de que llegara Lucía Puenzo. Lucía Puenzo es una gran directora y es una gran guionista. La verdad es que cuando yo supe que Lucía Puenzo iba a ser la encargada de todo este proyecto, estaba yo súper feliz porque la admiro desde hace muchos años. Y ella, me enseñaron el primer guión. La verdad, yo estaba como insegura de muchas cosas, pero cuando entró Lucía Puenzo y ya el siguiente tratamiento de guión ya fue con su mano, estaba yo encantada. Sí hubo cosas que les comenté, algunas que tomaron en cuenta, algunas que no, pero bueno, lo que iba funcionando para que se convirtiera en serie. Ahora, ¿tomaron en algún momento tu opinión en cuanto a los actores de un cast ya preseleccionado? Sí. Vi yo el casting de todos. Me encantó. Me encantaron todos, me parecieron extraordinarios. Y pues uno no se va a poner a enseñarle a hacer series a Netflix, ¿verdad? No, claro. Esa es una pregunta que me gustaría hacer. Obviamente, en el momento que tú publicas la novela, sabes que cabe esta posibilidad. Pero es una posibilidad... Las sueñas. Las sueñas, pero es una posibilidad realmente pues, pequeña, ¿no? Sí, Hay tanto material que puedes convertir en series. Claro. ¿Qué sentiste con esta invitación? O sea, cuando dijeron, oye, queremos hacer tu novela. ¿Fue a través de la editorial? ¿Te contactaron directamente a ti? A mí me buscó Mónica Lozano. Ella es la productora de Alebrije. Ella y Lalo Díaz Casanova me buscaron y me dijeron, leímos tu novela, nos gustó mucho y te queremos comprar la opción. Eso quiere decir que ellos apartan la novela, se quedan con los derechos 1 año y medio para tratar de moverlos ya en las plataformas. Y ahí ya estaba yo feliz porque Mónica Lozano, imagínense, y Lalo también, los dos son geniales. Y cuando me hablaron a decirme, pues fíjate que Netflix está interesado, o sea, no lo podía yo creer. Era como un sueño así de, ya sabes que lo soñabas en quedito para que... Claro, para que no lo escucharan y celebraran. Para que nada, sí, o sea, fue increíble. Y luego con este gran equipo. Y luego Netflix, la verdad, haciendo esta superproducción, porque también ya una vez que te dicen va a ser serie, hay muchos tipos de serie, ¿no? Claro. Muchos presupuestos, cuando me dijeron nos vamos a ir a filmar a Sudáfrica, a Francia, a Italia, o sea, vamos a meterle toda la carne al asador, pues la verdad se siente muy lindo porque dices, ok, mi bebé está en las mejores manos. Claro. Además,
Bueno, desde simplemente la presentación de un libro y la presentación de una serie, o sea, ¿cómo has afrontado, por así decirlo, ese cambio a ya ser completamente pública y completamente famosa? Ha sido interesante. Sí, primero tuve que entender que el lenguaje audiovisual, porque lo sabes, pero cuando es tu literatura, es más difícil. Entender que tenía que ser un lenguaje distinto. Lucía me explicó, Tamara, tenemos que poner otro punto de vista. Tu novela está escrita desde el punto de vista de la niña y la serie va a ser desde el punto de vista de los papás, porque si no, no funcionaría, ¿no? Entonces ahí entender ese cambio y decir, claro, tienes razón, y luego también entender que hay que acotar, no podían poner toda la novela, tenía que ser una parte de la novela. Entonces te vas acostumbrando a eso, pues lo vas entendiendo y además al ir viendo los resultados, pues también dices. Y luego cuando salió la serie, fue muy emocionante, la premier, todo, pero al día siguiente que me despierto y me dicen, somos número 1 en el mundo. Y siguen en el top 10. Sí, seguimos, ha sido increíble. Si cuando te dicen eres número 1 en el mundo, es como, ¿cómo puede ser? O sea, y sí, te dicen en 190 países, en 40 idiomas, y te empiezan a llegar, ya sabes, de repente sí, o sea, mis redes explotaron, Claro. aumentaron miles y miles y miles de seguidores de un día para otro. Y es padrísimo, es muy emocionante, y luego al mismo tiempo dices, ¿cómo voy aterrador un poco, ¿no? Un poco saber que ya de pronto sí, tu historia le pertenece al mundo, ¿no? Y tienen derecho a criticar, tienen derecho a juzgar, tienen derecho a decir cosas lindas, pero también cosas no tan lindas. Claro. Y tienen derecho, pues ya se tú los les entregaste. Sí. Oye, hay algo... Ay, perdón. ¿Qué sentiste en el primer momento que tú ves tus memorias plasmadas en una pantalla? ¿Cuál fue tu sentimiento primario, como esa niña que lo escribió? La verdad es que mi primera emoción muy fuerte fue cuando vi que lo estaban grabando. Yo estuve en las grabaciones y hubo momentos en los que estaban filmando, digamos, momentos muy fuertes de la historia, de mi historia y de la historia ya escrita. Y cuando lo ves allá afuera actuado por otras personas, es súper poderoso, es muy, muy fuerte, porque de repente ves a la niña, que eres tú, gritar mamá, ¿no? Y dices, claro, esa chiquitita era yo, Claro. ¿no? Entonces es como bien, es muy poderoso y muy, muy fuerte. Y luego pues ya verlo en la pantalla, además pues lo vimos de entrada en esta pantalla gigante, sentada yo junto a mi mamá y mi hermano. Aparte. Entonces, claro, además dices, ¿qué van a sentir ellos? Exacto. Porque yo ya había visto las filmaciones, ya había estado. Ellos no, para ellos era el primer momento de enfrentarlo. ¿Y cuál fue la reacción de tu mamá? Mira, mi mamá es el ser más luminoso y maravilloso del planeta. La verdad es que no existe alguien como ella. Entonces, desde el principio lo único que ha hecho es echarme porras, decirme qué maravilla, aunque yo entiendo y sé que ella adentro debe de tener sentimientos encontrados, ¿no? Finalmente estoy develando su vida. Y un tramo bastante difícil. Sí. El que te quiten a tus hijos y el estar buscándolos durante 2 años. Claro. No debe ser nada fácil, lo digo como mamá. Claro. Pero bueno, volcando un poco a la novela como Ajá. tal, porque bueno, la serie está como al alcance, Claro. ¿no? Claro. Y creo que el escuchar o leer la novela, en mi caso ambas, Uh-huh. te hacen entender también muchas cosas que no ves reflejadas en la pantalla y que probablemente muchas de las críticas te dan ganas de poner, yo sí les he contestado a veces, pues lean la novela, o sea, para enterarse. Entonces, Claro. ¿crees que te faltó algo de la novela? ¿Faltó algo que te hubiera gustado proyectar para a lo mejor tener otro twist? Me encanta lo que lo dices, porque sí, definitivamente, y me he dado cuenta de eso ya después, porque he recibido cientos y cientos de veces las mismas preguntas. Entonces me doy cuenta que esas preguntas fueron generadas por la serie, como, ¿por qué dejaste de ver a tu papá 20 años, no? Sí, Claro. lee el libro. Claro. Entonces les digo, lee el libro, porque ya ahí se explica. ¿Y qué pasó con tu hermano? Lee el libro. Ujú. ¿Y qué has hecho tú de tu...? Lee el libro. Entonces sí creo
que la serie y el libro se complementan. Claro. Eso me da mucho gusto saberlo, porque muchas veces cuando ya ves una serie, ya te da flojera leer el libro, ¿no? Dices, si ya vi la serie, ¿ya para qué leo el libro? Y creo que en este caso la serie deja estas cuestiones abiertas, donde sí es bien importante leer el libro. Es la puerta de entrada y de invitación para que vayan a ver tu libro. Exacto. Y si ya leíste el libro, ver la serie también te va a dar todas estas imágenes y este otro punto de vista que también te va a complementar la lectura. Que además eso, o sea, uno se lo imagina, cuando lees un libro tú te imaginas a tu modo, a lo que tú conoces, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lees París y entonces te imaginas el París que a lo mejor tú conoces, ¿no? Que fuiste de vacaciones. Pero el vivir el París es distinto. Claro. Entonces, cuando ves la serie como que entiendes por qué no estaba tan divertido estar en París, ¿no? Exacto, exacto. Y creo que ahí, hablando un poco de tu abuelo paterno, Uh-huh. en el libro tú dices, pues un poco también la historia de tu abuelo, Claro. ¿no? Entonces a lo mejor ahí entiendes un poco de patrones de por qué su reacción tan fuerte al momento de la historia que él tiene con su papá y la madrastra. Claro, ¿sabes qué? Que yo, cuando decidí escribir la novela, fue cuando ya había yo platicado con mi papá, ya había visto como todos los puntos de vista, cuando me di cuenta que no existe una verdad absoluta, que cuando creemos tener la verdad estamos siempre equivocados, porque hay 360 grados de verdades en cada historia. Entonces, cuando decido escribirla, justo pongo la historia de mis abuelos, porque digo que sepan de dónde vienen, porque a pesar de que Samuel se puede considerar el villano, Sí. y en la serie sale como más villanesco, tenemos que entender, ¿no? Este hombre que llega de repente de Europa del Este escapando de la guerra, no tiene nada, de repente en México se hace un mundo, se hace de un hombre, se considera una persona como muy importante para la comunidad y le dejan a sus 2 hijos solos, o sea, le abandonan a los 2 hijos, se vuelve la burla de la comunidad, o sea, también tenemos que entender que el hombre estaba enojado. Claro, jamás se usa a los niños, jamás se usa a los niños como moneda de cambio, nunca. Pero entiende uno, a pesar de que uno no justifica lo que hicieron, sí entiende uno sus motivos. Claro. Decía también Guillermo del Toro, es que no hay que juzgar una historia, sino hay que entenderla. Y creo que este también es el caso, ¿no? Claro. Ver todo, y sobre todo habemos personas que sí entendemos esas historias de la comunidad que vinieron a México huyendo y cómo sucedió, pero la mayoría pues no lo entiende y esa es una maravilla que se está leyendo en tu libro. Claro, las historias de exilio, que luego creo que en pronunciar los nombres tenía que haber salido creo que antes. Claro, pero Porque fíjate que entiendes yo la mucho más. escribí porque cuando escribí Nadie nos vio partir, que puse un pedacito de la historia de mis abuelos, me empezaron a buscar del editorial y decirme, es que tenemos muchísimas personas, lectores, que nos dicen que quieren saber más de los abuelos. Entonces, escríbete la novela de los abuelos. Y en ese momento yo dije, no, yo no escribo bajo petición, o sea, yo escribo lo que me va saliendo. Pero me dijeron, y dije, no, es que no tengo ganas de escribir una historia más de muerte, de matanza, de holocausto, a pesar de que, o sea, no me malentiendan, los 85 millones de seres humanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial merecen tener una novela, ¿no? Eso a fuerza. Pero yo dije, yo no, pero cuando empecé a investigar la historia de mis abuelos, me di cuenta que era una historia de vida a pesar de la muerte, no era una historia de muerte. Y eso me gustó porque dije, claro, los que sobrevivieron, los que llegaron, los que lucharon por sobrevivir, merecen ser que reconocidos. Es una historia de echados para adelante. Claro, es una historia de aquellos, porque, y lo digo al principio de la novela, ¿no? A veces es más fácil rendirse que tratar de sobrevivir en esas circunstancias terribles, en donde además se te estaban muriendo alrededor todos y tú logras sobrevivir y llegar a un México maravilloso. Mis abuelos, cada día que decían la palabra México, la decían en mayúsculas y de colores porque adoraron México hasta el último minuto y nos transmitieron ese amor a toda su familia. Por este agradecimiento de decir, de pronto llegamos a un país donde no sabemos ni el idioma, queriendo incluso llegar a otro, porque ellos querían llegar a Estados Unidos, no a México, ¿no? Y de pronto los recibe este país
de abundancia, de maravillosas cosas. Y aparte también llegaron al puerto de Veracruz. Al puerto de Veracruz. Que fue lo que sucedió también con mi familia. Y es lo que me decía también la abuela, que ves más o menos sus mismas circunstancias. Yo creo que todo el mundo de entraba colores. por ahí, ¿no? Dice, Casi que todos, te sí. llegas a Veracruz, Veracruz te abraza. Cuando Claro. dejaste a tu familia, a tu gente, que no sabes qué pasó. Claro. Y eso es maravilloso que tú lo pongas en ese libro. Bueno, ¿te abraza o no? Depende. Claro, bueno, Claro. estos Ajá. llegaron además Sí, la revolución, sí. o sea... Y sí, aparte venían con otro destino, el Claro. rumbo. Yo honestamente voy a decir que te admiro muchísimo, que soy tu fan, pero me volví fan de tu abuela. Ay, ¿verdad? Yo soy Sí, fan de mi abuela. o sea, me la imagino así pequeñita, como toda hiperactiva, como no me dejo. Algo que me quedó muy clavado el año pasado que leí la novela, fue lo de, en esa maleta, o sea, te mostraba la maleta en la que te decía, en esa maleta a veces tienes que meter toda una vida. Toda una vida. Sí, sí, ahí estaba. Y tengo la maleta en mi casa. Ahí junto a mí donde escribo, está ahí la maleta, porque cada vez que se me van las cabras al monte y empiezo a pensar, digo, a ver. A veces la vida entera tiene que caber en una maleta, ¿no? Sí. O sea, pon atención, ¿a qué le pones atención? ¿A qué de veras, qué priorizas? ¿Qué? ¿En qué inviertes? Tiempo, dinero, Sí, vas todo. a estar juzgando al de al lado, o vas a estar quejándote, o vas a estar gozando cada minuto porque Sí. es el que tienes en ese momento, ¿no? Y además otra cosa que está muy interesante, ahí cuentas, que te dan los escritos tus abuelos a ti, ¿no? Sí. Esos escritos, aquí yo tengo unos escritos que es mi tesoro, o sea, es una de las cosas que me regaló mi tío Juan. Ay, Y es la invitación de bodas de mis bisabuelos. Y luego mi abuelo fue escribiendo acá atrás como el árbol, ¿no? qué bonito. Que ya luego platicaremos, porque a lo mejor acabamos ahí. No sé. Pero al sentirlos, yo siento como esa emoción, esa nostalgia, o sea, como hasta tristeza a veces, o sea, como muchas cosas al tenerlo en mis manos. Claro. ¿Qué sentiste tú al tener esos escritos en tus manos? Eso que dices, pero además una enorme responsabilidad. Porque dije, si a mí fue a la que decidieron dárselo, tengo que entender qué hacer con ellos, ¿no? ¿Los saco a la luz o no los saco a la luz? Primero era traducirlos porque estaban en ruso, y luego decir, ¿y cómo los pongo? ¿Hago solo una historia de esta historia o la meto dentro de toda la historia que vivieron? Fue una enorme responsabilidad, la verdad, pero bueno, llena de emoción de tenerlos y de poder, pues, que trasciendan. Por eso el nombre de la novela es Pronunciaré sus nombres, porque al pronunciar los nombres ya mantenemos vivo el legado de todas estas personas. Que si leen o escuchan la novela, hasta el final van a entender por qué tiene ese nombre. Claro. Hasta el final, sí. Sí. Se van a tener que aguantar hasta el último renglón. Son las últimas páginas. Pero es una lectura súper rica, o sea, vas narrando de una manera tan fluida que te lo debes. Así es que no se van a arrepentir, vayan a leerlo. Sí, yo digo que sí, porque además si les gustó Nadie nos vio partir, creo que Pronunciaré sus nombres les va a dar esto que dices, Claro. ¿no? Estos cimientos de dónde salió. Y si no han leído Nadie nos vio partir, pues échenselas. Como Empiecen dirías, con- si no han ajá. hecho las dos lecturas, ¿cuál dirías tú que lean primero? Pues mira, estás diciendo que la primera, o sea, realmente la primera es Pronunciaré sus nombres porque es como la precuela. Claro. Después de leer esa, pues ya Nadie nos vio partir te va a hacer más Entendemos más la sentido. historia. Yo creo que sí. Te da mucho más sentido a muchas cosas. O sea, como que entiendes detallitos que los Garibaldis, que por cierto aquí Exacto. tenemos. Justo le iba a Te decir. amo, los Garibaldi. Es un Y detalle que este- encuentras en el libro, ¿cierto? Los Garibaldi. Sí, en amor. ambos libros. Sí, mi abuela comía Garibaldis hasta el último día de su vida, porque a mí hoy día que nos dicen que el azúcar es el enemigo peor. número uno, Sí. ¿no? Y yo soy adicta al azúcar. Y viene de mi mamá y viene de mi abuela. Y yo les digo, bueno, mi abuela murió de 97 años y lo último que se metió a la boca es un Garibaldi con mermelada, porque no era Claro. suficientemente dulce solito, ¿no? Entonces, Aquí tenemos mermeladas, de hecho. ¡qué rico! Sí, que son 100% naturales. Bueno, las hacen unos amigos, que también su historia es súper bonita. Y algún día te la platicaremos. Pero es la combinación, Sole y Amor es combinación de guayaba con menta y guayaba con lavanda. Tu abuela las rico. hubiera disfrutado. Bueno, le hubieran encantado. Seguro. ¿Y con sus Garibaldi?
Con sus Garibaldis, ya, qué mejor. Sí, era tradicional en esa época los Garibaldi hasta ahorita, ¿no? Pues hasta ahorita, sí. Hasta ahorita son súper tradicionales, yo las Los amo. condes. Ay, sí. Le estamos haciendo una promoción. Pero ese la verdad lugar, es que son una delicia. Sí. son Yo creo una- que las charolitas esas era el clásico de yo me acuerdo cuando mi abuela me Tenías que decía, tomar vamos a notas. visitar a fulanita, alguna amiga de ella, era una parada obligatoria en el globo y la charolita de pastel. De pastel, de Exacto. claro. Y que traía los Garibaldis, los condes. Qué rico, ya me voy a ir corriendo a comprar. Por lo menos aquí, mira, Ya tenemos hay Garibaldi, qué Garibaldi, se lo maravilla. honor a ti y a tu abuela. Muchas gracias. Mi abuela por ahí anda viéndonos y Seguro. gozándose. Sí, y ha de estar así como pavo real. Ah, yo así creo que de- sí, era genial. Mi abuela Ana era maravillosa. Es mi tocaya además. Además. Oye, ¿qué sentiste? No necesariamente ahora al grabar la serie, ¿eh? Ujú. Supongo que regresaste a París posteriormente Ujú. de mayor. O sea, o Sí, claro. no tan mayor, o sea, después de que estuviste con tu padre. Cuando pisas esas ciudades donde estuviste como un poco, como lo dices, como un soldado, ¿no? Ujú. Ahí. O sea, ahí Claro. lo describes al final de la novela. También es que tienen que leer las novelas. No es por nada, o escúchenlas. Si no les gusta leer, escúchenlas. Si no tienen tiempo, escúchenlas. Porque aparte lo narra increíble. Esa parte, cuando vuelves a pisar esa ciudad, ¿volviste a los lugares donde estuviste con tu papá? He vuelto a todos los lugares que estuvimos con mi papá he vuelto. Y bueno, París es mi ciudad favorita del universo. La verdad es que yo llego a París y me lleno de esta luz que tiene ese lugar que me fascina. Y luego he vuelto a Italia, he vuelto a Israel, volví a Sudáfrica. Y son lugares a donde sí he regresado, a los lugares a donde estuve con mi papá. Muchos de ellos ya no existen como tal. En Ujú. Israel fuimos, pero no existe el kibutz como tal. Pero sí, son emociones intensas, sobre todo Israel. Israel me genera como estas emociones un poquito conflictuadas, porque ahí fue el lugar a donde me reencontré con mi mamá, ahí fue el lugar a donde rechacé a mi mamá, que es algo que después me generó muchísima culpa, ¿no? Ya siendo yo mamá, pensar, es que si llevaba a mi mamá 2 años buscándonos y de repente llega y yo le digo, no te quiero ver. Y claro, mi mamá lo entiende perfecto. Yo era una niñita que estaba muy enojada de sentirme abandonada. Y a la que ¿no? le dijeron de repente, ¿sabes qué? Tu mamá no te quiere ver. Es- Le rompieron el corazón. Sí, es una niña que decide, yo ya no voy a querer a mi mamá porque duele demasiado quererla. Pero entonces cuando volví a Israel se me volvieron estas sensaciones, porque además cuando yo viví en Israel aprendí hebreo y se me olvidó el español. Solo hablaba hebreo. Entonces cuando regresé a México si quieres poder entrar a tu mismo grupo y a tu mismo año, más te vale aprender español en 2 meses. ¿No? Entonces ¿No fue un reto impresionante para tremendo, todos? fue fuertísimo, porque te olvidas del hebreo. O sea, yo me acuerdo que le decía a mi mamá, vamos a comprar grida. Me decía, helado. No se dice grida. O sea, tienes que aprenderlo en español. Ella angustiada, porque si no me iban a reprobar, ¿no? Claro. No, además yo creo que para tu mamá, bueno, no sé, esto es un suponer, ¿eh? Que a lo mejor todavía se lo podemos preguntar a tu mamá. Claro. Pero cada palabra en hebreo a lo mejor era como una piedrita que la aventabas, ¿no? A los recuerdos de todo lo que tocó vivir. Porque siempre hay 2 caras de la moneda, siempre hay 2 puntos de vista. A mí me encanta lo que dices de, pues mi papá estaba en lo correcto y mi mamá estaba en lo correcto, ¿no? Ujú. Sí, claro. Que es por lo que decido escribir la novela. Me doy cuenta que las 2 verdades son verdaderas. Y en este mundo, hoy sobre todo, en el que los algoritmos nos hacen creer que tenemos la verdad absoluta, ¿no? Y tú le pones like, en medio de una guerra, le pones like a lo de un lado y ya tienes toda la razón. Y los otros son malos, malísimos, y tú eres bueno, Ujú. buenísimo, y no existe otra opción. Lo estamos Y viendo. lo mismo para otro lado, lo estamos viviendo. Los algoritmos son terribles porque hacen a la gente pensar que tienen verdades absolutas que claro que no existen. Entonces, eso que dices era exactamente, ¿no? O sea, mi papá tenía su verdad y cuando entiendo que es igual de válida, Ujú. es cuando entiendo que puedo escribir una novela que no sea maniquea, que no sea malos y buenos, ¿no? Claro. Ujú. ¿Cuánto tiempo estuviste en el kibutz? Casi 1 año. Que aparte es una vida totalmente diferente. Sí, claro. Y digo, me imagino que deben ser recuerdos agridulces. Sí, creo que en el kibutz
o sea, yo creo que durante todo el viaje de los Claro. niños fuimos felices. La verdad, mi papá siempre se portó muy, muy bien con nosotros, siempre nos cuidó, siempre vio por nosotros. Trataba de hacer como un juego esto de ya nos tenemos que escapar y ir ¿no? de Francia, irnos a Sudáfrica, y era como un poco un juego. Como niño percibes el nerviosismo del papá, percibes las cosas no están tan bien como tendrían que estar. En la novela empieza la novela con una mesa redonda, un teléfono, una llamada del papá, obviamente una llamada ficticia, donde dice, pero es que ¿por qué no quieres ver a tus hijos? Ellos te extrañan. Y esta niña viendo al papá y diciendo, ¿por qué no me quiere mi mamá, no? Que digo, acabo de cumplir 5 años y hoy es el último día de mi infancia. Así empieza la novela. Y esa escena la repito 6 veces a lo largo de la novela. Porque es justo esto que dices, ¿no? Es esto de decir, sí, estoy bien, pero hay una piedrita allá adentro que me está diciendo, no estás tan bien como crees que estás. Algo raro está pasando. No ubicas qué, pero sabes. Pero sabes que algo no está al 100, ¿no? Exacto. Y que además algo que, pues hasta cierto punto, si lo ves ahora, pues es gracioso. Pues ustedes me dijeron que sí querían viajar con papá, ¿no? Sí, claro. O sea, ustedes le dieron el permiso. Exacto. Sí, eso me acuerdo muy bien a mi papá diciéndomelo. Ya muchísimos años después, cuando me reencuentro con él, me dice, pero es que yo les pregunté y me dijeron que sí. Y Así sí le dije, ¿cómo le como, preguntas a una niña de 5 años y una de 8? Gracias. exacto, ¿te quieres ir de viaje con tu papá? Pues ok, sí, ya sabes, pues, ¿qué vas a Claro. decir, no? ¿Ya te habías subido a algún avión? ¿O fue la primera vez que te subiste a avión? Yo creo que ya me había subido, pero no lo recuerdas. a viajecitos, Ujú. o sea, sí, San seguro, Antonio. exacto, a lugares cerca, Acapulco, cosas así, ¿no? Nunca un viaje a Europa. Y eso siempre no. con mamá y papá. Y siempre con mamá y papá, o con mamá, O que con te mamá. llevaba a tus vacacioncitas y luego papá llegaba, pero sí, nunca 12 horas en un avión a quién sabe dónde. Pero ibas en primera clase. Eso sí, con una muñeca nueva. Hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Hay perdón y hay olvido o hay perdón sin olvido? Me gusta tu pregunta. Fíjate, hay perdón absoluto. A mí lo que más me gustó del reencuentro con mi papá y después de escribir la novela es que yo lo perdoné completamente, lo entendí, lo perdoné y sobre todo le pedí perdón. Yo en ese momento me di cuenta que todos esos años que dejé de verlo también fueron mi culpa, porque a pesar de que él no nos buscó y él era el adulto, Claro. tendría que quizá habernos buscado, pues yo también después me volví adulto, ¿no? O sea, ya cumplí 18 años, ya cumplí 20, ya me casé, ya tuve hijos y seguí sin buscarlo. Entonces, también tenía una parte de culpa de esos años de ausencia. Y le pedí perdón y nos perdonamos y eso fue muy, muy, muy sanador. Olvido no, porque yo creo que no tenemos por qué olvidar, al contrario, ¿no? Yo creo que esos recuerdos me hacen ser quien soy, me hacen ser la que soy ahorita, la que estoy acá, la mamá de mis 3 hijos, la esposa de mi marido, y me caigo bien, pues me gusta quién soy, me gusta la que soy, entonces eso me hace decir, claro que no quiero olvidar, quiero recordar y que esos recuerdos me fortalezcan esta que soy. Porque tú decides qué es lo que quieres hacer con esos recuerdos, ¿cierto? Claro, por supuesto. Y no quiero, ahora sí que ser indiscreta, pero te voy a hacer una pregunta que también lo comentas en el libro. Tienes 2 medios hermanos por parte de tu papá. Pues primos hermanos. ¿Primos hermanos? Más que medios hermanos. Bueno, por parte de... por parte de mi papá, dos sí, medios hermanos. Sí, de sangre. Exacto, sí. ¿Tienes relación con ellos? No, cuando volvimos a buscar a mi papá, Ujú. mi hermano y yo, que lo hicimos al mismo tiempo, él vivía en Atlanta, fuimos a verlo a Atlanta, estuvimos platicando. Estos 2 medios hermanos como que nos rechazaron completamente. Yo creo que sintieron una invasión terrible a su vida. Sabían que existíamos, pero éramos una historia lejana de una vida anterior de su padre. Claro. Y cuando de repente llegamos y nos paramos enfrente y somos de carne y hueso, y el papá nos quiere y nos busca, y, yo creo que se sintieron amenazados. Allá ellos, ¿no? Claro. Pero sí se sintieron como amenazados y nos rechazaron Completamente. inmediatamente, sí.
Y con tus primos hay relación limitada, ¿no? Por lo Exacto. que dices en las Sí. novelas. Sí, nos vemos y nos saludamos, Ujú. sabemos uno del otro. Murió su mamá, mi tía, Ujú. hace un año. Obviamente allí estuvimos mi hermano y yo No sé. acompañándolos, pero nada más, ¿no? Digamos, no hay una relación ahí. Existimos unos para los otros, nada más. Sí, que eso también es importante porque muchas personas juzgan muy fuerte a tu mamá, Ujú. ¿no? Y el pobre, porque al final nada más dice 20 años sin ver a sus hijos. Claro. Y te queda la incógnita si no has leído la novela de Claro. estuvo en la cárcel, Claro. porque puedo ser Mucha que se gente lo llevara. decía, estuvo en la cárcel. Sí. ¿Qué pasó con él, no? Cuando lees la novela ya entenderás qué pasó con él, pero al final del día, afortunadamente, tu papá también pudo rehacer su vida, ¿no? Por supuesto. Además, tenemos que entender que mi papá y mi mamá tenían este matrimonio no arreglado, pero sí por conveniencia, ¿no? Yo creo que tanto mi papá como mi mamá, hijos de la posguerra, sabían que sus papás habían llegado en la pobreza absoluta, habían logrado hacer una vida, les habían dado a ellos la mejor educación, una linda casa, pues una muy buena vida. Sentían un poquito la responsabilidad de cumplirles a los papás. Y si a los papás los hacía felices que te casaras con esta persona, porque mira, mi papá era guapo, era rico, era inteligente, era estudiado, mi mamá igual, los papás mejores amigos, qué mejor, Claro. ¿no? Y en esa época, pues, mi mamá tenía 18 añitos, ¿qué iba a saber de qué era estar enamorada? Exacto. Mi papá igual, estaban acostumbrados a que te casabas porque eso era lo que Es convenía. que la parte de la tradición, sobre todo en ciertas comunidades, esa era la tradición. Claro. Y sigue siendo en alguna manera. Claro. Pero eso era, y no salías de esa parte. No lo discutías porque funcionaba, Claro. Ujú. ¿no? Y a mi papá y a mi mamá igual y les hubiera funcionado, pero mi mamá se enamoró. Y entonces de repente a mí me dice, no, es que tu mamá porque destruyó, porque hizo, porque... Digo, lo que ella dice, creo que la escena del salón de belleza en la serie es una de las mejores escenas de la Sí. serie. Dura 2 minutitos, pero es básica porque me atreví a enamorarme y por eso creen que tienen derecho a robarse a mis hijos. Claro. O sea, castíguenme, divórcienme, quítenme el dinero, hazme lo que quieras, sí. Hice un pecado. Lucha por la Ajá. patria potestad de manera Claro, legal. De manera Hazlo, legal, haz ¿no? lo que tú quieras, Ujú. pero no te robes a los niños, o sea, ¿no? Y mi mamá lo tenía como muy claro, como decir, ok, me quieren culpar, perfecto, Pero soy yo. pero yo, Mis o sea, hijos, mi ¿qué? gran pecado fue enamorarme, ok, castíguenme, pero Claro. mis hijos, ¿por qué? Y digo, era tan genuino ese amor con Carlos que siguieron hasta el último día de Carlos. Estuvieron 40 años Exacto. juntos, fueron la mejor pareja que he conocido, y mira que llevo 39 años casada con un hombre extraordinario, pero ellos eran una pareja que de veras, o sea, la manera en la que se miraban uno al otro es como queremos ser mirados toda nuestra vida. Que ahora me dices, tenía 18 años, pero tú te casaste con el novio de la prepa. Sí, pero bueno, fuimos O sea, novios de la prepa, luego cortamos un Ay, ratito, luego, luego volvimos. ok. Nos dimos chance de conocer De un poco explorar. más. Ahí Sí, era sí, sí. amor no arreglado. No, nada. No, No eran enlaces. Era un de amor negocios. genuino. La verdad que sí. Sí, muy lindo amor. Pero sí, Valeria y Carlos estuvieron realmente muy enamorados y lograron hacer de ese amor una vida extraordinaria para nosotros Claro. y Carlos para sus hijos, porque de repente también me critican. Es que a mí me da un poquito de risa que hoy día recibo muchísimas críticas en Instagram y así, de personas que me dicen, es que tu papá, pobrecito, porque él estaba ahí entonces y yo me quedo un poquito viéndole de por qué sabrás tú la verdad y no yo que la viví, Claro. ¿ya sabes? ¿Y por qué me estás diciendo categóricamente algo? Porque no me dicen es que yo creo que tu papá No. o a mí me parece, no, es tu papá. Me dicen verdades absolutas, Claro. además basadas en la serie, ni siquiera en la novela, que es lo que yo escribí, ¿no? Ujú. Basadas en la serie, que es una interpretación de la novela. Exacto. Y que además, bueno, yo lo único que sí te culparía, si algo te tendría que reclamar, las inyecciones contra la rabia en la barriga. Ay, sí. Sí, ahí se enteraron mis primos que yo había sacado al hámster cuando salió la novela. Jamás lo habían yo confesado antes. Entonces creo que todas estas aventuras exacto, que la niña escribió,
no se ven plasmadas en la serie para nada. Y en este momento que estás viviendo todos estos comentarios y eso, ¿para ti qué es? O sea, no sé cómo preguntártelo, pero bueno, creo que la pregunta sería, ¿bloqueas o ignoras? Ignoro. Y de repente contesto. Hoy antes de venir acá, estaba tomándome un café y alguien así me dijo categóricamente, y tu papá, y pobre, y entonces, y además un hombre de Turquía, que además fue muy chistoso porque entonces me escriben en su idioma y entonces yo lo tengo que pasar a ChatGPT Para que la te traducción, luego contestar y volverlo a pasar a ChatGPT, y así es como contesto en otros idiomas. Pero, y entonces a este sí le contesté porque tenía tiempo, me estaba tomando un café y dije, bueno, vamos a decirle. Y le dije, es que no entiendo por qué crees que tu verdad es más verdadera que la que yo viví. Claro. O sea, me estás tratando de decir que yo estoy equivocada cuando yo soy la que lo viví, ¿sabes? O sea, fue muy chistoso. Pero sí, básicamente cuando son mensajes ofensivos y demás los ignoro. Los ignoras. Porque a esas personas yo creo que lo que quieren es que te enganches. Y yo de pronto me pongo a pensar y digo, ¿quién tiene tiempo para sentarse a insultar a alguien que ni conocen? O sea, La gente que no comprende que su vida debe de estar en una valija de este tamaño. qué bonito ¿No? que lo dices, por supuesto. Y sí, ¿no? Cuando dices, consíguete una vida, por favor, porque la mía no te va a pertenecer Los nunca. que están sentados en el sillón viéndose el ombligo son los peores comentarios. Sí, y que... claro. Y que les gusta la agresión y sí, agresión genera agresión. Entonces yo realmente los ignoro, no los bloqueo, me da idéntico. Es darle más importancia cuando bloqueas a alguien, Claro, yo creo, ¿no? sí, Es claro, tomarte el tiempo de poner tablo. O sea, es como Pues, desperdicia segundos, minutos exacto, de tu vida. pobrecito. Es muy valioso tu tiempo para Claro. Y alguien la que gente ni debe de conoces. decir, ay, me bloqueó. Ujú. Ay, hombre, guay. No sea para nada, exacto. Oye, y regresando un poquito a tu comentario que acabas de hacer, me gustaría que nos platicaras o bueno, más bien que nos dieras como un consejo a cómo en esta sociedad que es tan crítica, porque sigue siendo crítica, no ha cambiado en realidad tanto, aprendes a ignorar y aprendes a vivir tu verdad, y que si alguien llega y se engancha porque es que yo vi que, a ver, yo fui la que me caí. Claro. O sea, no puedes estarme diciendo porque, o sea, que vivimos yo creo que una falsa empatía también en este mundo. Sí, es Yo una cosa así. siento lo que... Es que las redes nos están haciendo creer que estamos más cerca del otro, cuando en realidad nos están alejando del otro, ¿no? Porque cuando ves al otro a través de una pantalla o de un meme o de un post de 25 segundos, Claro. y ya crees que lo conoces, te estás alejando. Entonces, sí, por supuesto, yo simplemente lo que digo es, ahora sí que cada quien hace de su vida lo que puede. Un poquito me lo dijiste y me gusta mucho. O sea, tú recibes las cosas, vives las cosas y luego ¿qué haces con ellas? Claro. Y al mismo tiempo, si nosotras tres ahorita nos pasara algo en este instante, cada una tendría una versión distinta. Claro. Y cada uno lo tomaría distinto. Para mí yo creo que de lo que más me ayudó en la vida y está en pronunciar esos nombres, ese legado, es no sentirme víctima. Jamás me he sentido víctima. Mi mamá nunca nos hizo sentir víctimas. Siempre esto fue lo que vivieron, así fue como sucedió, y lo que sigue va para adelante. Claro. Igual que mis abuelos, ¿no? Mis abuelos cuando llegaron a México no decían, ay, es que pobre de mí, me quitaron todo lo que tenía. No, gracias a México me dio vida y ahora voy a tener todo lo que me voy a ganar yo. Claro, tanto te dieron esa visión en la vida, que escuchaba unas entrevistas donde decías, yo llegué a México y con mis compañeros, con quien se pusiera, les contaba la historia y la aventura de mi vida. Claro. Que fue tu viaje. Claro. Y creo que eso es muy valioso. Yo me lo quedo incluso como para mi hija, la gente que esté alrededor, y a todos ellos. Toma lo bonito, lo lindo, o sea, aprende de lo malo y ya, crece, y lo mejor es lo que tú nos estás dando. Crece y agarra lo bonito para seguir adelante. Sí, lo que te hace crecer, lo que te hace ser mejor ser humano, lo demás, ¿para qué? ¿No? Que se vaya a la cloaca y sí, hay gente que le encanta bucear en la cloaca, pero a mí no. A mí me gusta. Y se nota, estar en lugares súper bonitos. Qué lindo. Sí, Gracias. sí, tu esencia, la esencia que podemos ver plasmada en tus novelas se vibra y se siente en persona
mucho más desde que nos pusimos en contacto. Fue como, Gracias. wow, ahora sí que puedo decir que de estas entrevistas es de los sueños cumplidos. Ay, muchísimas gracias. Te quiero hacer las preguntas ocult que le hacemos a todo mundo. Por Luego a ver supuesto. si jugamos bingo contigo, ahora vemos. Pero la pregunta ocult que hago siempre es, ¿con quién te gustaría tomarte un café? ¿A quién admiras y con quién te identificas? Puede ser conocido, quien quieras. O sea, ¿quién se te ocurre? ¿Quién es esa primera persona que...? Mira, tomarme un café, híjole, ay, habría tantas personas. Mi escritor favorito, el que más me ha como movido, es Dostoyevsky. Y sé que era un hombre muy torturado y sé que era un hombre muy conflictuado. Y de ese conflicto y de esa tortura han salido las mejores letras de la literatura. Entonces, me encantaría sentarme con él porque creo que sería como muy divertido quizá decirle, no, güey, o sea, no te la tomes tan en serio. Vamos a ver cómo... Transfórmalo. Sí. O no, porque si no, entonces no van a salir esas letras. Pero estaría yo creo que divertido estar con Dostoyevsky sentada, tomándose un té caliente. ¿A quién admiro? Híjole, hay tantas personas que admiro porque, digo, admiro a mi mamá, es de las personas que más admiro. A Carlos. Carlos era un hombre, yo creo que el ser humano más generoso que yo he conocido en mi vida, que además después de que murió nos enteramos de cantidad de cosas que hizo por otros que nunca nos habíamos enterado, que él jamás contaba. Y admiraba mucho esta forma que tenía de amar. Un bonachón, ¿no? Era generoso, era brillante, era cultísimo, era un gran filósofo. Entonces es un ser que siempre, ¿no? Yo creo que alguien que admiras es alguien que ves así y dices, ok, va a ser como esta estrella que me guíe hacia donde yo quisiera llegar. Entonces a él lo admiro mucho. ¿Y a quién? ¿Cuál es la tercera? ¿Con quién te identificas? ¿Con quién me identifico? Híjole. Pues bueno, tendría que decir mis abuelos que son este legado y el cual honro y trato de honrar con mis novelas. Me identifico mucho con ellos, con su manera de vivir, con su manera de sacarle jugo a la vida, con su manera de celebrar que hay muchas naranjas en México. No, porque cuando mi abuelo llegó, no se fijó en cuánto dinero podía hacer, se fijó en, wow, hay muchísimas naranjas. Y cuando le ves las naranjas a la vida, todo lo demás que venga es un gran regalo. Me encanta. Y creo que el punto de vista que tú tienes de positivismo, y eso viene de tu abuelo, Sí. Porque tan claro fue que llegó con su hermano y el hermano decide regresarse, ¿no? Claro. Sí, claro, el hermano luego vio, esto está horrible, qué cosa tan fea, ¿no? Y no, mi abuelo dijo, ay, naranja. Ella con eso aplicó la naranja en la vida. Qué maravilla. Aplicó la naranja en la vida, sí. Si la vida te da naranjas, pues es una naranja. Exacto. Aquí es en México, pero más o menos igual. Exacto. Pues yo creo que, ay, no sé, que nos compartas tus redes sociales. Uh-huh. ¿Cada cuánto sales con Iñaki Manero para que la gente también te escuche? También. Porque tus, Ay, gracias. pues no son críticas, Son porque recomendaciones. recomendaciones más bien haces, siempre son muy atinadas. Muchas gracias. La verdad, estar en el programa con Iñaki es maravilloso porque él es increíble. Entonces, estar en este ping pong de ideas con alguien tan brillante es un lujo. Estoy los viernes cada 15 días a las 2 de la tarde. Y sí, es la recomendación para leer, se llama el programa, y recomiendo libros. O sea, no es nunca crítica porque nunca hablaré de un libro que no me guste. Hablo solamente de aquellos que sí me gustan y los recomiendo. Y en mis redes soy Tamara Trotner en todas las redes. Estoy básicamente en Instagram y Facebook. Soy poco tiktokera. Ahorita me están empujando a meterme más en Pero TikTok. cuesta. Sí, es que ¿a qué horas? ¿Sabes? Exacto, También. O sea, también. quiero escribir, quiero estar con mis nietos, quiero disfrutar. Y además, si meterte en redes luego te quita tiempo, pero O sea, podemos esperar pronto, entre comillas, otra novela de Tamara. Espero que sí, pronto el año que entra, en algún momento. ¿Cómo llegaste con editorial? ¿Cuál fue tu camino? Eso es como... Fíjate que cuando acabé de escribir mi novela, yo mi sueño dorado era que me
publicara Alfaguara, porque para mí el sello de Alfaguara, no para mí, para el mundo, ¿no? Es el sello más importante en lengua española, y ese era mi gran sueño. Y conocí a Ramón Córdoba, que era el gran editor de Alfaguara, lo conocí de casualidad, y fue a través de él que le di mi novela. Primero hubo una enorme crítica porque no le gustó ese primer tratamiento que había yo hecho, y me dio un gran consejo. Me dijo, un escritor que no se desnuda no merece ser leído. Y ahí fue cuando yo dije, ok, tiene toda la razón, porque me dijo, o te desnudas o dedícate a otra cosa. O sea, tenías tus reservas en ese primer tratamiento, todavía cubrías algo. Claro, trataba yo de decir sin decir, de hablar sin hablar. Disfrazando un poco, ¿no? Y entonces era una novela que no salía de mis entrañas, salía como de mi cabeza. Y cuando Ramón me dijo eso, dije, tiene toda la razón, porque me dijo, tienes una gran pluma y una gran voz, pero no te estás atreviendo. Y de ahí nos hicimos grandes amigos. Ramón murió un año antes, poquito antes de que saliera publicada la novela, pero gracias a él fue que llegué a Alfaguara. Luego Mayra, que fue la que sustituyó a Ramón, me tomó en sus alas y salió la novela. Alfaguara, entonces siempre quisiste que ellos te publicaran. Siempre. Ese era mi gran sueño. Sí. Porque hay una cosa que yo sí creo, no sé si tú te lo comparto con todos, creo que cuando tú que lo crees y lo quieres y lo deseas y lo decretas, la vida te va poniendo las cosas en el momento justo para lograrlo. Pues yo creo que puede ser que sí, la verdad, por lo menos si tratamos, estamos haciendo lo correcto, porque si no tratas y no sale, pues, claro. ¿no? Si tratas y no sale, pues ya será por algo, pero al menos trata. Y aquí ha estado decretado algo y tenemos ahora una gran visita que... Muchísimas gracias. Oye, Tamara, es un honor. Gracias. Ya por último, esta pregunta se me acaba un poco de ocurrir y se me acaba de olvidar, oigan, qué horror. Pasa. Espera, me concentré tanto en el que sí, lo que creas, crea, lo que crees, creas. Y lo que crees, creas. Pero bueno, ya no sé de verdad qué te iba a preguntar fuera de broma. No pasa nada. Yo creo que el COVID nos ha hecho esto, ¿no? Sí, a mí por lo menos yo después de que me dio COVID, o esa ya es excusa y es realmente los años y no es el COVID, pero es así de, ¿no viste ahorita? Tú me hiciste 3 preguntas y ya no me acordé de la tercera. O sea, me pasa también súper seguido desde el COVID y todo eso que me dio, creo que las primeras 3, 4 remesas, y se me olvidan muchas cosas. De pronto así, o sea, sí, yo ya cuando estoy en un club... Ya me acordé. A ver, captemos. Rápido. Una novela realmente puede ser solo el nombre y lo demás, o sea, cambias un nombre y ya se vuelve novela. Y todo lo demás basado en hechos, o sea, real completamente, ¿no? ¿Tú qué porcentaje le pondrías de ficción y de realidad a tus novelas? Es que creo que real completamente no existe y por eso yo cuando me dicen qué género es tu novela, digo autoficción. La autoficción, digamos, es un término que acuñó un hombre que se llama Serge Dubrovsky en los años 70 en Francia. Escribió un libro que se llama Hijos. Cuando le dijeron es autobiográfico, él dijo la autobiografía no existe, porque es lo que hablábamos. O sea, están formadas las novelas por nuestras memorias y las memorias son selectivas. Te acuerdas de unas cosas y te olvidas de otras. De repente las memorias están formadas por algo que te dijo alguien, no es realmente tuyo, ¿no? Entonces, si me preguntas, yo te diría el 100% de mi novela es real para mí. O sea, es mi verdad. Probablemente si la escribiera mi hermano sería distinta, mi mamá sería distinta. Entonces, todo lo que yo plasmé en la novela para mí es mi verdad. Siento que lo viví, lo recuerdo de algún lado, pero ya de dónde o cómo, pues ya quién sabe. Claro, que de hecho tu hermano tiene también su escrito, su novela. No, esa es broma. Broma. Sí. Esa fue broma, porque yo le dije, cuando él me dijo, es que no me parece esto que pusiste, le dije, ay, escribe tu novela. Y me dijo, se llama Todos nos vieron partir. Ok. Perfecto. Ahí está. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿Tú te acuerdas de niña? Sí, perfecto, me acuerdo. Se llamaba Diario de un niño italiano. Es el libro de, ¿ves? Damikis, ya sabes, no me acuerdo su primer nombre. Pero sí, que era un libro que me acuerdo perfecto, lo leí regresandito del viaje, habré tenido yo 8 o 9 años. Me acuerdo que me lo regaló mi mamá y lo empecé a leer y había un capítulo que se llamaba De los Apeninos a los Andes, que es este viaje de este niño que va de los Apeninos a los Andes. Y me trastornó.
O sea, dije, si alguien con letras puede hacer este viaje y generarme a mí estas emociones, wow. Y de ahí nunca dejé de leer. Pues sí, es que Sí. yo creo que ese primer libro que uno lee o te inclina a ser una persona lectora o odias la lectura, que puede pasar, ¿no? Claro, yo siento que por eso en las escuelas es tan importante qué le dan a los niños chiquitos a leer. No traten de darles, nunca les den algo denso, nunca les den algo complicado, que los van a alejar de la lectura. Denles algo fácil, sencillo. Me acuerdo que mis hijos muy chiquitos les gustaba un libro que se llamaba Captain Underpants, el ¡Ay, claro! Capitán Pañales o Sí. algo así. Sí, claro. Y se los leía yo en las noches y nos moríamos de risa. Y mis 3 hijos son asiduos lectores. Y el tercero, el más chiquito, es escritor. Ujú. De hecho, tiene una Ah. novela que se las súper recomiendo, que se llama Siento la furia bostezar. De veras, no se la pierdan. Es El una libro que novela. decías era el Capitán Calzoncillos. Ese, Capitán Calzoncillos. Y sí, mi hijo de Capitán Calzoncillos pasó a ser ahora un escritor espectacular. O sea que lo vamos a tener que tener sentado Sí. aquí algún día. Yo creo que tendrían, porque además es filósofo y es filoso y tiene esta forma de narrar impresionante. De veras, sí es de mis Voy a libros leerlo favoritos. y Sí, programamos Claro, a través claro. de ti Me va a encantar. que venga un día. Claro. Pues, a ver, si quieres nada más darle así como una vueltita al bingo, mientras que nos firmas Claro. nuestra bitácora de la hora Sokul, Ay, por qué favor. bonito. Ahí están todos los que han venido. Ay, qué Mira bonito. que ya ¿Y a salió dónde volando. ¿A dónde lo hago? Aquí, déjame te pongo en dónde vamos. Ya, nunca pensé que fuera. Yo cuando me dieron esta libretita dije, uy, nunca la voy a llenar. Y mira, Y mira. Mira, ya. ¿A quién se lo dedico a a alguien? Laura Sokul si quieres. Laura Sokul. 6-8. A la hora. La hora. La hora. No te preocupes. Y Sokul es Con ZO de lazos. Eso para también la gente que nos ve, lazos de cultura. cool. Sokul. Ajá, lazo, cultura. Ah, qué bonito. O sea, la idea de la fundación es ir creando estos lazos, porque yo digo que para llegar a algún lado siempre necesitamos estas cadenitas que nos van uniendo. Claro, qué bonito. A ver, la pregunta que salió es, en tu 60. vida de fama o pública, ¿cuál ha sido el momento más incómodo desde que te puedan apretar unos zapatos hasta que realmente quieras salir corriendo? ¿Y cuál ha sido el más cómodo? Mira, sé que la fama que tengo en este momento es una fama muy temporal, porque finalmente ha sido una fama, ha sido una explosión por la serie y demás, y esto va a ir Ujú. bajando. El momento más incómodo fue hace 2 semanas, estaba yo en una boda en Oaxaca, y una mujer se me acercó y me dijo, oye, te quiero preguntar algo, y entonces le dije, sí, pero voy al baño, y entonces empezamos a caminar y me empezó a preguntar, y entré yo al baño y cerré la puerta y empecé a hacer pipí, y ella me seguía preguntando, y fue así como, Ok. ¿en serio? Salí y me dijo mi esposo, ¿qué cara traes? Le dije, es que no puedo creer que no puedo ir a hacer pipí solita. O sea, esa parte. Entonces es un poquito una recomendación de, yo ya entendí Ajá. que a la gente que de verdad es famosa, vamos a respetarle su intimidad porque Sí, pobres, claro. ¿no? O sea, pobre gente. Totalmente. O sea, yo la verdad es que agradezco muchísimo cada vez que se me acercan y cada vez que me dicen algo y cada vez que me felicitan, lo agradezco muchísimo. Me parece lindísimo que la gente se preocupe y se ocupe de ti, Claro, pero hay momentos. exacto. Hay que ser prudentes. Hay que La ser- prudencia La es... prudencia, exacto. ¿Y el más cómodo? El más cómodo es que es como esto, estar platicando con gente que me ha leído, ver en la mirada de mis lectores respuestas y cosas de mi novela que yo ni siquiera conocía. Me encanta estar en entrevistas, me encanta estar en clubs de lectura. Esos momentos son muy cómodos para mí porque enriquecen muchísimo y le dan mucho sentido a mi vida como escritora.
Ay, Tamara, pues de muchas verdad, gracias. 1,000 millones de gracias A por haber ustedes. aceptado, por estar aquí. Esténse pendientes que vamos a tratar de convencerla así un poquito, a ver si hacemos un club de lectura o algo con la fundación Me a encanta. través de estos lazos de cultura precisamente. Ya estoy convencida. Ay, A ver, perfecto. ya está, feliz. Ya está aquí. Pues, Al aire decimos ya está. perfectísimo. Y pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo este episodio de La Hora Sokul y no se pierdan el próximo episodio de La Hora Sokul en el canal de YouTube, Spotify y suscríbanse al canal porque me chocaba decirlo, pero sí es cierto que vivimos de likes, de views, de suscripciones, de seguidores. Entonces, si realmente les gusta el contenido y todo, suscríbanse al canal. Mil gracias a todos. Cuídense mucho, gracias. La Hora Sokul. Conversaciones extraordinarias con grandes personalidades.